obedecerte. En el nombre de Jesús recibo tu palabra y la pondré en práctica. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé que el Señor lo hará así. Bueno, Nevares, qué bueno verle por acá. Que Dios le bendiga. Bueno tenerle por aquí. ¿Desde dónde está ahorita viviendo? San Diego, ¿verdad? Ah, qué ciudad. Esa ciudad está bonita. Y la verdad le iba a decir que se viniera, pero aquella ciudad está tremenda. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Si hay una ciudad donde yo me cambiaría a vivir es San Diego. Esa ciudad está tremenda, está bonita. Pero no voy a ir, no se apuren. No. Nomás lo mencionamos, pero no nos movemos. Bendito sea Dios. ¿Perdón? Nos vamos todos. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a la palabra del Señor con esa disposición que tienes para que Dios hable a tu vida. Hoy quiero hablarte en esta serie que estamos viendo sobre el Evangelio según San Marcos, en el cual estamos viendo precisamente a nuestro Señor Jesús como el siervo de Dios. Cada evangelio presenta un enfoque de Cristo diferente. El Evangelio de Mateo lo presenta como el apóstol, el rey, el Mesías. El Evangelio según Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Habla hacia los griegos y lo presenta como el hombre sin defecto. En el Evangelio de Juan lo ves como el Hijo de Dios que descendió del cielo, lo ves divino en toda su grandeza y su gloria, eterno. Pero en el Evangelio según Marcos tú encuentras a Jesús como un siervo, como un profeta que viene a dar su vida para obedecer al Padre y también salvar a la humanidad. Así que en esta serie que estamos viendo ya nos encontramos en el capítulo 12. Hermanos, poco a poco vamos a ver toda la Biblia. Hemos visto libros enteros de esta manera. La carta a los romanos, vimos el libro de los Hechos en otro tiempo también. Hemos visto, vamos a ver toda la Biblia entera. Vimos el libro de Josué, el libro del Éxodo también. Qué maravilla. Hoy estamos ya casi terminando el libro de Marcos. ¿No es maravilloso el Señor? Así que hoy veremos en el capítulo 12. Por favor, abre la escritura, el versículo 13. Veremos algo que le hemos titulado trampas en el camino. Trampas en el camino. Debes saber que este camino es maravilloso, pero hay trampas intentando detener tu avance. Dice Marcos capítulo 12, versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Cuando hay guerra, los ejércitos suelen poner minas en el camino en donde pueden pasar sus enemigos. Hacen esto con el propósito no solo de detener su avance, sino de destruirlos. Las minas, las bombas que se ponen en el camino pueden hacer tremendo daño. De tal manera que siempre en una guerra se manda una especie de avanzada que va checando si no hay bombas, si no hay minas en el camino, para tratar de dar libertad a los que vienen a conquistar, a defender según sea el caso. Eso sucede en toda guerra. Y en la buena batalla de la fe, que es la guerra espiritual que nosotros vivimos, la experiencia cristiana que tenemos, aunque es maravilloso ser cristiano, debes saber que también existen trampas en el camino. Una especie de minas, tentaciones, pruebas que te salen al paso intentando acortar el desarrollo de tu fe, detenerte o si pueden incluso matarte, sacarte de la fe. Por esa razón tenemos que estar apercibidos. Nuestro Señor Jesús en este capítulo 12 ya se encuentra en la semana final antes de su crucifixión. Habría de ser el cordero examinado en todo para el sacrificio, pero este examen al cual es sometido también lo podemos ver como tentaciones, como pruebas y como trampas en el camino tratando de destruirle. De parte de Dios una prueba tiene como propósito promovernos, pero de parte de Satanás una prueba tiene como propósito destruirnos. Tú decides si los problemas que enfrentas en la vida te destruyen o te promueven. Tú decides cuál va a ser tu enfoque. Si tu enfoque será por parte del mal o tu enfoque será por parte del bien. Si tu enfoque es tengo estos problemas porque el diablo ya me trae, fracasarás. Pero si tu enfoque es tengo estos problemas porque Dios me está promoviendo, me va a llevar a nuevos niveles, gloria a Dios. Así es como lo debes de tener. Y dentro de estas trampas en el camino, estas tentaciones que vinieron, vemos en este capítulo 12, por ejemplo, 6 cosas que van a probar el ministerio de nuestro Señor Jesús. La religiosidad, la politiquería, diríamos, no la política, sino la falsa política, el escepticismo, el humanismo, la soberbia
y la codicia. Todas estas cosas se le presentan en esta semana y en este capítulo 12 del libro de Marcos. Veamos lo primero. Él fue tentado por una falsa religión y una falsa política. Lo vemos en el capítulo 12, verso 13 al 17. Tenlo ahí a la mano, el capítulo 12. Leamos esto. Dice el verso 13: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Yo creo que están viendo la carnada allí, ¿verdad? De la trampa, están viendo el cebo de la trampa. De inmediato se pone algo. El elogio es una buena carnada para hacerte caer en la trampa. Ten mucho cuidado con el elogio. Ten mucho cuidado cuando lleguen a decirte que eres lo máximo. Especialmente jovencita soltera, ten mucho cuidado. Los filisteos también hablan bien. Y dice enseguida la palabra del Señor: ¿es lícito, ve la pregunta, es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Quiero que veas la trampa que estaba allí. Esta trampa vino por parte de fariseos y herodianos. Debes entender que los fariseos y los herodianos eran dos partidos, por decirlo así, religiosos y políticos dentro de Israel, contrarios. Los fariseos eran los religiosos. La palabra fariseo significa santo, apartado. Ellos eran los que, según ellos, representaban la clase más espiritual de la sociedad. Eran los santos, los cristianos, por decirlo así. Pero, así se sentían ellos. Pero, y los herodianos eran todo lo contrario. Ellos eran del partido de Herodes. Ellos trabajaban en Israel para favorecer los intereses del rey Herodes, el cual no era israelita, era idumeo, era mezclado. Entonces, esto que ellos estaban haciendo era totalmente extraño. Era una alianza que no se daría en otra ocasión. Dos partidos rivales se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo porque era la única manera en la cual podrían poner una trampa que pareciera insalvable. Uno representa la religión, más específicamente la religiosidad, la falsa religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa religar, volver a unir, volver a poner liga, volver a unir. Ellos eran de la religiosidad, no de la religión, porque no venían a unirte a Dios, sino a quitar a Cristo de la gente. Entonces, obviamente era una falsa religión. La religiosidad es todo aquello que el hombre hace como espiritual o santo, pero que en realidad no tiene un corazón involucrado en una relación con Dios. Lo hace porque es costumbre, porque es dogma, porque lo que sea, pero no tiene una relación, no es genuino, no es auténtico. Eso no es religión, es religiosidad. Si entendemos la diferencia en esto, ¿verdad? Los herodianos, ¿qué fusividad mostraron hoy? Los herodianos, por su parte, son o eran el partido político. Ellos eran gente que utilizaba las cuestiones de la política y la fe, las mezclaba y hacía cosas raras ahí, componendas, como una manera de sacar provecho económico del imperio romano, vendiendo incluso a su patria. Entonces era gente que estaba actuando también con una falsa política, porque la verdadera política tiene como propósito gobernar al pueblo en justicia. Pero en este caso ellos estaban haciendo algo que no era para justicia del pueblo, era para sacarle beneficio al pueblo y beneficio al imperio, ellos en medio como traidores, por decirlo así. Entonces nos encontramos falsos religiosos y falsos políticos que se pusieron de acuerdo, aunque eran rivales. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Simplemente porque si Jesús respondía en esta pregunta, es la única manera que funcionara la trampa. Si Jesús respondía: no den tributo al César. Recuerden que los romanos conquistaron a los judíos y les pusieron un tributo. No es un impuesto. El tributo es: tú eres esclavo mío, eres siervo mío, yo te conquisté y me pagas o te mato. Es muy diferente. Entonces es un tributo impuesto. Así que la pregunta: ¿es lícito dar tributo? Todos los judíos dirían: no, no es. Debemos ser libres, no esclavos de los romanos. Obviamente ellos podrían pensar de esa manera y esperaban que Jesús lo dijera. Por eso llevaron a los herodianos,
para que cuando dijeran no es lícito, los que estaban a favor de Herodes dijeran esto es traición, se está rebelando contra el imperio, y le cayera el imperio romano a Jesús encima. Por otro lado, si Jesús decía si es lícito, paguen el tributo, es lícito darlo, si Jesús decía eso, le caían encima a los fariseos, apoyados por todo el pueblo, diciendo es un traidor, trabaja para los extranjeros. Así que la trampa estaba muy bien hecha. No es que se llevaran bien fariseos y herodianos, sino que tenían que ir las dos posiciones opuestas para que tuviera que escoger entre alguno de los dos. Qué astuto es el diablo. Qué impresionante la forma como, la verdad es que la manera como se presentaron fue sumamente astuto. Algunos son tentados también entre fariseos y herodianos. Algunos son tentados porque o se vuelven súper atizados en religión. No hablo de cristianos, sino hablo de que se vuelven medio loquitos y empiezan a pastores, que a mí Dios me habla y se me aparecen los ángeles y me hablan los ángeles y tengo visiones y tengo sueños y no sé qué. Se llama esquizofrenia, amado. Entonces alguno de pronto le da así como que demasía. Tranquilo, espérame tantito. Y otros, y donde ya no necesita nadie, él es el super ungido. Y hay otro exceso de otros que se van al otro extremo, en donde todo lo que importa, como los herodianos, es lo terrenal, el beneficio aquí y ahora, lo que puedo sacar en este momento, aunque tenga que vender principios para ello. Dos excesos en los cuales te coloca la vida constantemente. Esta trampa está siendo probado permanentemente. Tienes que tener equilibrio. Por un lado tienes que tener que ser una persona espiritual, y por otro lado eres práctico en las cuestiones de este mundo. ¿Alguien me está entendiendo al respecto de lo que estamos diciendo? ¿Verdad? Es importante. Sucede como, por ejemplo, estamos parados en la tierra, siempre vemos hacia el cielo. Pero cuando un astronauta viaja al espacio y se está en la luna, voltea a ver la tierra y dice, pero ¿qué necedad del ser humano? Cuando está en la tierra está viendo el cielo, y cuando está en el cielo está viendo la tierra. O sea, la idea es que no se ubica, siempre anda en extremos. Tranquilo, ubícate. Estamos parados en este mundo, pero nuestra fe sigue estando en Cristo Jesús. Tenemos equilibrio en ello. Entonces, esta tentación por parte de ellos era bastante sutil, una trampa muy fuerte. ¿Cómo vencemos la tentación? Esta tentación de religiosidad y una falsa política. La vencemos conservando la imagen de Dios. Pon atención, por favor, porque Jesús les dice una respuesta magistral, espectacular. Se maravillaron. Primero, en la tentación les respondió de esta manera: preséntenme una moneda, denme una moneda. Jesús no sacó moneda. No le dijo a Judas, que era el tesorero, a ver, saca una moneda. No. Jesús le dijo, a ver, préstenme una moneda, preséntenme una moneda. Es interesante que les colocó las monedas a ellos, por decirle así. Entonces, cuando ellos sacan la moneda, ya te arruinaste. El que trae las monedas eres tú, no yo. El que está del lado de César o no del lado de César, ya eres tú, no soy yo. O sea, la sabiduría de Jesús de no engancharse, sino hacerlos a ellos que sean los que sacan la moneda. ¿Qué me andas preguntando si traes las monedas tú del César? ¿Qué me andas cuestionando a mí? El que las trae eres tú. Es interesante que normalmente el que anda señalando lo que señala es de donde cojea. Normalmente así sucede. Cuando tú te encuentres a alguien que ya la trae, no, es que en la iglesia está lleno de estos, es porque él es eso. No, es que en la iglesia ellas son así, es que ella es así. O sea, tú tienes que entender que siempre que alguien anda señalando algo, ese es su problema. Y también cuando Dios te dé palabra sobre un tema para algo, de eso también te está hablando a ti, aunque tú se lo endoses a otros. ¿No se han fijado también? Pastor, Dios me dio una palabra que darle, y termina diciendo, mira qué interesante, le cayó pero redondito. No a todos, ¿verdad? Pero en fin, ok, es otra cosa. Pero amados, en segundo lugar, les dijo, en esto de que le presentaran la moneda, le dice, preséntenme la moneda para que la vea. Prácticamente es lo que dijo. A ver, quiero ver una moneda. Jesús estaba diciendo, ustedes traen las monedas y yo soy el que juzga. Ustedes me presentan la moneda, pero el juez soy yo. Yo voy a ver la moneda. Es impresionante que en todas sus acciones lo hizo perfecto. Ellos se vieron como los codiciosos y Jesús como el juez de ellos. Es maravilloso eso. En todo en la vida haz lo mismo. Él es juez y señor, y nosotros siervos de él. Lo tercero que hace, les preguntó, ¿de quién es la inscripción? Jesús no les dijo, miren, la inscripción es del César. No, Jesús les dijo, ¿de quién es la inscripción? La idea era que ellos lo declararan, porque por tus palabras serás juzgado
y por tus palabras serás condenado. Así que, como dice la Escritura, delante del rey sean pocas tus palabras. Cuando te presentes delante de Dios, pon más atención a escuchar que a hablar, dice la Escritura. Porque lo que tú le digas no cambia mucho las cosas. Tiene algo que ver, pero lo que Él diga puede cambiarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que les preguntó, y una vez que dijeron del César, le dijo: pues fácil, denle a César lo que es del César. La idea es la siguiente: Jesús no está hablando de monedas, Jesús está hablando de la imagen que Dios había puesto en los hombres. Si tu imagen es Cristo, eres de Cristo. Si tu imagen es el César, eres del César. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios hizo al hombre perfecto. Los hombres buscaron perversiones. Conforme el hombre se aparta de Dios y pierde la imagen de Dios, entonces comienza a dejar de ser de Dios, se va apartando del Señor. ¿Quiere alguno estar en Cristo? Debe saber que será transformado a la imagen de Cristo. El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Alguno bendiga al Señor. Esta es la idea real detrás de esto. No habla de monedas. La imagen que sea acuñada en tu alma va a definir el tesoro en donde pasará la eternidad. ¿A quién te pareces? Como ilustración, sirva como ilustración. Yo creo que, mira, yo sé dibujar, y todos los seres humanos somos fáciles para ser dibujados, caricaturizados. Somos una especie que físicamente, la verdad, salvo las mujeres, me refiero a los hombres, somos fáciles de ser caricaturizados. O sea, estamos feos. Ellas son bonitas, pero nosotros, pues, la verdad, somos como caricaturas de carne que andan moviéndose. O sea, la verdad. Un día vino un varón y me dice: pastor, quiero presentarme con usted. Dios le bendiga, ¿sabe? Y muy contento venía. Está bien, yo no estaba feliz, qué bueno. Yo lo abracé y lo saludé, le pregunté su nombre, etcétera. Y entonces, pero no podía yo evitar que el hermanito, al ver su rostro, era así como un Volkswagen con puertas abiertas. De verdad, o sea, sí. Tú lo veías y tú dices: ¿en serio? O sea, y entonces, o sea, ¿qué quiere? Mi mente es muy gráfica. También de mí veo un montón de cosas, ya lo sé, pero eso no es el asunto. El punto es que me presenta a su hijo chiquito, como 3, 4 años, y cuando lo veo, es un bochito. O sea, obviamente no lo dije, pero o sea, es que lo puedo no fingir, ¿verdad? Yo estoy serio y feliz y todo, pero por dentro estoy unas carcajadas. Dice: no puede ser, en serio. No podía negar de quién era hijo. Se notaba a leguas, o sea, pues sí. Entonces se fue el Volkswagen y el bochito, o sea, sí, tal cual, o sea, está bien, no importa. Escucha, tú fuiste ganado por medio de la sangre de Jesús, comprado por precio, pero te dieron una nueva naturaleza y te están transformando a la imagen del Hijo de Dios. Porque lo que se parece a Dios pertenece a Dios. Por esa razón dice: dele al César lo que es del César, lo que sea del mundo, que sea del mundo, lo que tenga la imagen de Cristo, sea del Padre, sea de Dios. Es más que dinero, es tu vida, es tu persona, tu alma, lo que tú eres. Alguien bendiga a Cristo de todo su corazón. Gloria a Dios. Yo me imagino que en su momento no entendieron, y posiblemente han de haber comprendido la gente que escuchaba que había un tributo que se daba al César y había una ofrenda que se daba al templo, y ellos debieron haber pensado en su carácter financiero nada más, porque siguieron en las tentaciones. Pero Jesús estaba hablando mucho más que dinero. En segundo lugar, somos tentados por el escepticismo y el humanismo, porque no fueron conformes con estas pruebas, sino que trajeron más trampas. Dice el verso 18: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Interesante, ¿verdad? Yo sé que hoy en día algunos se horrorizan, pero esto tenía que ver con una ley que se llamaba la ley del levirato. El propósito era, como Dios le repartió toda la tierra, cuando no había varón con descendencia y moría él, la herencia no había quien dársela. Entonces, por esa razón se debía casar con su hermano, para que al tener descendencia el hermano, a nombre del fallecido,
la herencia se mantuviera en la familia de aquel que había fallecido y se perpetuara el nombre del que murió y no se perdiera su nombre en el registro de Israel. En resumen, Dios hará lo que tenga que hacer para que tu nombre se mantenga mientras tú te mantengas dentro de este pacto con el Señor. Ahora dice la Escritura, fíjate, sigamos leyendo. Dice el verso 20: hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7. Vaya paseada la mujer. Bueno, en fin, entonces, y también qué tipos tan ineptos esos de 7 y no dejan hijo. De plano, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Pues como no, ¿verdad? Obviamente era ficticio lo que le estaban presentando, era una prueba, una trampa. Sí, pero no jueguen, ¿verdad? O sea, imagínate eso, pobre mujer, la casan 7 veces y luego la dejan sin hijos de todas maneras. En fin, verso 23 dice: en la resurrección pues, fíjate la prueba, o la trampa. En la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Qué forma de pensar tan terrenal? Si le preguntan a la mujer, no, yo creo que a lo mejor ella dice: ¿para qué andan escogiendo? Bueno, en fin, pero entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Estas fueron otras 2 trampas, que fue el escepticismo y humanismo. La idea es la incredulidad. Los saduceos eran los incrédulos. Ellos no creían a nada. Eran un grupo de gente que era la clase alta de Israel, de hecho. Y aunque no lo creas, eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón, eran estos tipos. Y eran los incrédulos. No creían, en otra porción lo menciona, ni en espíritus, ni en la vida eterna, ni en el más allá o la vida después de la muerte. No creían en ángel, no creían en nada espiritual. O sea, la vida era lo que vivimos aquí, te mueres y se acabó todo. Eso era lo que ellos creían. Entonces ellos decían: no hay resurrección. Si hubiera resurrección, pues imagínense esta mujer que tuvo 7 maridos, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? Ellos pensaban solo en el aquí y ahora, totalmente terrenal. Tú serás probado también en tu vida cristiana respecto a vivir solo para lo temporal. Vas a ser probado en tus afanes solo para el aquí y ahora, pagar deudas, salir de problemas, resolver asuntos de familia, estar solo ubicado aquí en este mundo. Tú no fuiste hecho para 80 años en la tierra, tú fuiste hecho para la eternidad. La vida aquí solamente es un examen. No tienes que pensar que de lo que se trata la vida es esto. Lo que tienes aquí tendrás que vivirlo, pero no es la parte fundamental de la vida. Guárdate de los afanes. Ellos estaban pensando solo terrenalmente, nada espiritual, nada sobrenatural. Pon atención, fíjate. En una casa, cuando nace un niño y está en esa casa, él aprende a vivir conforme las reglas de esa casa. Las reglas que pone mamá y papá. Ustedes saben, esas reglas en las cuales mientras estés debajo de mi techo va a ser como yo digo: cuando tengas tu casa, entonces haz lo que tú quieras. ¿A quién le han dicho así? O sea, en todas las casas se ha usado eso. Debes saber que es parte del manual que nos dan cuando nos casamos. Pero en todas las casas se utiliza generación a generación. Los jóvenes solteros se van a sorprender que dirán las mismas cosas que les dijeron sus papás cuando ellos estén casados. Porque tus papás te dicen cosas que les dijeron a ellos. Eso se repite generación tras generación. Pero hay reglas en una casa, y en esa regla la gente vive allí. Pero también si sale de allí y está, no sé, en la escuela, hay reglas en la escuela. Si después está en una empresa, hay reglas en la empresa. A donde vayas vas creciendo y hay reglas. No puedes evitarlo. Hay reglas para vivir en donde quiera que te muevas. Hay reglas para la vida. Hay reglas para vivir aquí en la tierra. Si tú fueras a vivir en el océano, hay reglas para vivir en el océano. No se puede meter así nada más. Hay ciertas condiciones o leyes que te impiden la vida igual que como la tienes en la tierra, en el océano. De la misma manera, hay reglas para vivir en el espacio diferentes a las reglas que tienes en la tierra. Tú nota cómo las reglas se han ido ampliando. ¿Por qué entonces no pensar que también se ampliarán las reglas de este juego hacia la eternidad, más allá de lo que hoy puedes ver? ¿Alguien me está entendiendo al respecto de esto? Pero ellos vienen a poner una trampa porque solo piensan en lo terrenal. Guárdate del aquí y ahora. Deja de poner tu atención en la resolución del problema inmediato.
Si sigues viviendo por lo urgente y no por lo importante, estarás toda tu vida preocupado. Cambia la visión y empieza a ver lo eterno, porque lo que hoy te hace llorar, mañana no tiene ninguna importancia. Lo que hoy te hace sufrir, mañana ya pasará. Un día te reirás de lo que hoy padecías. Es como en las bodas que quieren que sean perfectas y lo único que recuerdan después es lo que les salió mal. ¿No se han fijado? De lo único que se agradan y se divierten es de lo que salió mal. Quieren que sea perfecta. Yo de veras hasta les digo, equivóquense para que tengan algo de qué reírse después. No la hagan perfecta, bien tenso así, que salga bien la boda, que no haya error alguno. Hermanita, sobre todo le pasa a las mujeres, porque a los hombres la verdad nos podemos casar en cualquier lugar y como sea. ¿Verdad? Todos los hombres, claro que sí. O sea, la boda para el hombre es la reforzada donde esté y ya. O sea, pero no, las mujeres lo hacen perfecto y se tensan y se preocupan. Y lo único que van a recordar con alegría es de lo que se equivocaron. Interesante. Por eso los hombres nos equivocamos a propósito. O sea, no es que nos equivoquemos, es que queremos darles buenos recuerdos. Queremos darles cosas que las hagan felices en el futuro. No es que nos equivocamos, no, o sea, es puro amor. Vean el sacrificio de nosotros, que nos hacemos pasar por ineptos nada más para darles algo que las haga felices. ¡Cuánto amor! ¿No es maravilloso? Dios bendiga a todos los hombres. Entonces, entendiendo todo aquello en lo cual tú quieres que sea perfecto y que sea bueno y que no tenga error y que salga maravilloso y te preocupas hoy y te afanas hoy, si pensaras con la mente de eternidad te darías cuenta que todas esas cosas nos reiremos y nos alegraremos y no eran tan importantes. Te deprimiste y lloraste por algo que no valía la pena. Piensa lo eterno. Esta es la tentación de ellos. ¿Cómo vencemos esta tentación? La vencemos con la fe en Dios. Estas trampas se vencen con la fe en Dios. Los afanes y preocupaciones de esta vida se vencen con la fe de Dios, la fe eterna. Fíjate bien, Jesús los reprendió y le dijo: no erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, traducido es, son unos ignorantes. No conocen la Biblia, por eso viven angustiados. Por eso se preocupan, porque no conocen la Biblia. Eso es lo que le estaba diciendo a los sacerdotes. Si conocieran la Biblia, no estarían pensando terrenalmente. Eso es lo que les dice. No conocen la Biblia. Están afanados de cosas que no conocen. Los incrédulos son ignorantes de las Escrituras. Si conocieran la palabra de Dios, si leyeran las Escrituras, no podría ser incrédulo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Alguno bendiga a Cristo si lo ha entendido. Es importante. El problema es que si te llenas de cosas temporales, si te llenas de lo terrenal, de lo temporal, del aquí y ahora, llega un momento en donde no te queda nada para lo eterno. Eres un vaso limitado. Como en lo natural, también en lo espiritual. Tu alma es limitada. Tú no puedes comer indefinidamente. Bueno, pondremos otro ejemplo. Es que hay algunos que parece que pueden comer indefinidamente. Pero no, la realidad es que por más tienen testimonio por allá, ¿verdad? Sí. Amados, la verdad es que llega un momento en donde no puedes beber más, comer más de lo que puedes. Es un vaso limitado. Sí, después volverás a tener hambre, pero en el momento, por más comelón que seas, es un tope y dices: ya no puedo más. Es un tope. No puedes echarle más a tu cuerpo que cierta cantidad, que cierta medida. Que por cierto, ¿quiénes comen más, los hombres o las mujeres? Ok, amados, escuchen. Los hombres comen más de una sola vez, pero las mujeres comen más todo el día, poquito a poquito. Es en serio. El hombre puede ganar el concurso de una sola vez, pero la hermanita en lo que cocina y que no sé qué y que otro poquito y no se hagan. Y lo andan inventando cosas que la curva más hermosa de la mujer es la sonrisa, pues ya que queda. Ok, pero bueno, vamos a otra cosa. Pero en fin, es un tope. Tu alma tiene un límite. Tu alma no puede alimentarse indefinidamente de todo. Si te llenas de afanes y de preocupaciones de esta vida, se llena. Y ya no queda nada para lo sobrenatural, para lo eterno, para lo espiritual. Ya no cabe nada. Entonces tú dices: pues estoy en la iglesia, pero no recibo, no siento nada. ¿Cómo vas a sentir si estás lleno de angustia?
lleno de preocupación, tu mente está puesta en la aflicción y en las cosas de esta vida. ¿Cómo vas a recibir de Dios si te llenaste de lo que no valía la pena? Es como, ¿no se han fijado el jovencito que anda en la secundaria y allá por el hambre de la adolescencia come todo lo que encuentra, todo lo que no se mueva se lo avienta? Entre paréntesis, los que tengan hijos adolescentes, no dejen de moverse, de veras, porque en una de esas también barren contigo. Tú síguete moviendo, cuando te empieza a ver así fijo que no habla, tú muévete, mira, estoy vivo, estoy moviéndome, estoy bien. Porque a esa edad, entonces, están en la escuela y comen lo que pueden, agarran de donde sea. ¿Y para qué hacen eso? Por el hambre que tienen. Llegan a casa y cuando están en casa dicen, no traigo hambre, ya comí en la escuela. ¿Verdad? ¿No les han dicho eso? Claro, a los 5 minutos les regresa el hambre, pero él de alguna forma es su tope. No va a comer, si comió tonterías, no va a comer comida. Si comes lo temporal y te llenas de angustia, de afán y de preocupación, no te queda espacio para la fe, no te queda espacio para lo sobrenatural, no te queda espacio para los milagros, no te queda espacio para la bendición a lo grande de Dios, no te queda espacio para recibir la palabra que hará maravillas en tu vida, porque te llenaste. Así que vacíate de ti y llénate de Dios y Él te bendecirá. Gloria a Dios. Eres limitado. Cuando estás afanado de este mundo, eres ignorante del poder de Dios. Porque si confiaras en el poder de Dios, no te estarías preocupando. La ignorancia del todo poder de Dios hace que no puedas dormir, hace que te angusties, hace que te preocupes. Piensa en, por ejemplo, las profesiones de este mundo, que en un tiempo fueron profesiones súper importantes y luego cambian las épocas y ya no sirven para nada. Había una profesión hace muchos años que era la de colchonero. O sea, no tiene que ver con un equipo de fútbol. No, se refería a gente que tenía este oficio en otro tiempo. Andaban por las casas o bien tenían un local donde la gente llevaba los colchones. Y entonces ellos lo que hacían era abrir el colchón y mover toda la lana que estaba toda aplastada ahí con la figura del gordo. O sea, la movían todo. ¿Para qué? Para que el colchón volviera a estar más o menos útil otra vez. Eso hacían. Entonces lo limpiaban, lo lavaban y movían toda la lana. Ese era el trabajo de ellos. O sea, quitar la forma ahí del gordo y la gorda. Y lo movían todo y lo quitaban. O sea, de todos nosotros, ¿verdad? Entonces quitaban. Y era el trabajo del colchonero. Llegó un momento en donde la industria avanzó y ya nadie quiso llevar su colchón a que le movieran la lana. Y yo, ¿a qué quiero eso? Entonces empezaron a comprar colchones, ya no lo querían tener más tiempo. Entonces el trabajo del colchonero acabó, no más. Había no hace mucho, algunos años, todavía algunos que reparaban aparatos para ver películas en VHS. ¿Se acuerdan? Las reproductoras de VHS. Y algunos se quedaron sin trabajo, vino lo digital y ¿ahora qué hago? ¿Se acuerdan los que oían alabanzas en cassettes? O predicaciones en cassettes, ¿verdad? Yo todavía me tocó ese asunto. Y entonces recuerdan, por ejemplo, que querían darlo y le daban vuelta, ¿verdad? Para regresarlo, les daban vuelta para regresar la cinta y oírlo otra vez. Llegó un momento en que estuvo ridículo eso, ya no más, se acabó. Profesiones en desuso. Lo que hoy te quita el sueño es un asunto que mañana estará en desuso. Si supieras, si creyeras en el poder de Dios, nunca más volverías a afanarte, nunca más volverías a preocuparte y los problemas los resolverías o los vivirías en el poder de Dios, que es sobrenatural, que hace maravillas y puede bendecirte a niveles que no has soñado jamás. Tienes que creer, entender el poder de Dios. Necesitamos ambas cosas. Para no caer en el escepticismo y en el humanismo, necesitamos entender el equilibrio que hay, entender las escrituras y el poder de Dios. Si solo tienes las escrituras, puedes volverte a alguien demasiado cerrado y religioso que anda dando bibliazos a todo mundo, pero no experimenta verdaderamente el poder de Dios. Puedes hablar de santidad sin ser santo. Puedes hablar de abundancia siendo escaso. Podrías hablar de restauración estando arruinado en tus relaciones humanas. Es decir, solo cree la palabra, pero no está creyendo en el poder de Dios. Las dos cosas van juntas. Otros creen en el poder de Dios, pero no creen en la Biblia. Son enfáticos en cuanto a los dones y manifestaciones y en lo que sienten, pero no leen las escrituras y se extravían con facilidad.
De pronto se le aparece un tal Moroni y saca una religión nueva. ¿Por qué? Porque no conoce las Escrituras. Si conociera ambas cosas, las Escrituras y el poder de Dios, no habría engaño. ¿Alguien me está entendiendo al respecto de esto? Son como dos líneas en una misma carretera. Necesitas ambas para no salirte del camino. Esto es lo que el Señor les estaba diciendo. Y luego les dice el Señor: si conocieran las Escrituras y el poder de Dios, dice enseguida, sabrían que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Muy interesante para aquellos que dicen que ángeles se mezclaron con seres humanos. No se puede. Cada cosa según su especie, según su género, no se puede. Compréndanlo de una vez. Jesús lo especifica en esta porción de la Escritura. Seremos como los ángeles de Dios. Yo sé que ya te sientes glorificado, pero no, o sea, en serio. Como aquellos dos que se murieron, un matrimonio de 50 años de casados, rancheritos, los dos fueron a la eternidad, y ya cuando están allá, viene la hermanita y lo ve: marido mío, y dice: no, la promesa era hasta que la muerte nos separe. En fin, pero bueno, sí, no, pues no se lleven todo, bueno, en fin. Jesús les especifica que seremos diferentes a lo que somos aquí. Asexuales, sin deseos de carne, sin ser terrenales, sin las necesidades de esta vida, que no te angustien más, sin necesidades de este mundo o temporales. Si pudiéramos platicar con una oruga que se arrastra, que va dejando una baba ahí, algo feo, si pudiéramos hablar con la oruga y le dijéramos: no te preocupes, porque tú un día tendrás alas de colores y volarás distancias de kilómetros e irás de un sitio a otro viendo desde el cielo cosas espectaculares, probablemente la oruga nos diría: estás bien loco y bien fumado. Porque ¿cómo va a creer eso? O sea, es una oruga, se arrastra. Entonces, eso pasa cuando le das el evangelio a un ser humano que está afanado por este mundo. Le dices: si tú supieras que ahorita estás envuelto en carne y estás sujeto a cosas de este mundo, pero estás diseñado para una eternidad donde serás glorioso, espectacularmente glorioso, poderoso, sin esas limitaciones actuales, no te preocupes más, volarás. Si le crees a Dios en su palabra y el poder de Dios, te darías cuenta que esto es posible y vivirías sin afanes. Bendito sea el nombre del Señor. Así te quitas esa clase de ataduras o de trampas. En tercer lugar, también quisieron tentarlo mediante la soberbia y la codicia, provocar o poner una trampa de soberbia y de codicia. Dice el verso 38: les decía en su doctrina Jesús: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hay dos cosas aquí, dos trampas: la soberbia y la codicia. Por un lado tenían la soberbia de querer ser el primero, y por otro lado tenían la codicia de sacar provecho de la fe. Escucha, porque esto es fundamental. Si alguno está pensando en el ministerio para vivir de ello, se equivoca grandemente, porque no fuiste llamado para vivir de la obra, sino para darte a la obra. Cambia tu mentalidad, porque si quieres realmente ser siervo o sierva de Dios, vas a dar tu vida sin reservas. Te bendiga o no te bendiga, te prospere o no te prospere, te vaya bien o no te vaya bien, Él es Señor. Y toda gloria será el que está sentado en el trono. No te vayas a equivocar. No te vayas a equivocar. Un escriba antes de esto vino a hacerle una pregunta a Jesús sobre los más grandes mandamientos. Jesús respondió: el mayor de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La idea es que ahí se resume la ley y los profetas. Jesús respondió correctamente. Aquel hombre, aquel escriba, vino tímidamente a traer una prueba, no, como que había bondad en él, no quería realmente probar al Señor, pero estaba siendo enviado por otros. Así que trajo una pregunta viendo a ver si podía atar al maestro. Claro, no era la intención de él, repito, pero estaba dentro de los que estaban tratando de atrapar a Jesús en un error. Y Jesús respondió correctamente, y al ver el corazón de aquel hombre le dice: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, no es lo mismo decir no estás lejos a decir estás dentro del reino.
Cuando vas llegando a Chihuahua, te encuentras, no sé, en la caseta de Sacramento. Si vienes del norte al sur, te encuentras en la caseta de Sacramento. Tú puedes decir, estamos llegando a la ciudad de Chihuahua, pero no estás en la ciudad de Chihuahua. Todavía te faltan 30 kilómetros más, por decirlo así. No estás donde es la ciudad. Entonces Jesús le dice, estás cerca del reino, pero no estás dentro del reino. La preocupación sería que tú sepas los dos mandamientos más importantes y aún así no estés dentro del reino porque no los estés viviendo. Quizá tu dogma es correcto, tu credo es correcto, pero al no practicarlo estás cerca del reino, pero no dentro del reino. Y créeme, es dentro del reino donde está el rey y sus beneficios. Bendito sea Dios. Alguien bendiga a Cristo si ha entendido lo que acabamos de decir. Cuidado. ¿Por qué el escriba no estaba dentro del reino de Dios? ¿Por qué no estaba dentro? Jesús, un escriba, eran los dedicados a conservar las escrituras, traspasarlas, a hacer copias de ellos fielmente. Eran gente dedicada a la interpretación de las escrituras. Conocía la Biblia, era alguien dedicado a decir, este versículo significa esto y viene la etimología tal y la punto y coma quiere decir esto. O sea, era un experto, un erudito en Biblia, pero no estaba dentro. No estaba dentro por dos razones que Jesús dijo. La primera, porque seguía buscando ser el principal. Seguía buscando el reconocimiento personal. Amado, eso no es lo que nosotros buscamos. Si un día quieres servir al Señor, gloria a Dios. No más que si a Dios le escogiera o a Él le placiera que la única charola o reconocimiento que te den sea donde pongan tu cabeza, como a Juan el Bautista, sea Dios glorificado. ¿Verdad? Entonces, lo primero es reconocimiento, por eso no estaba dentro. Lo segundo es porque aprovechaba el ministerio para cuestiones personales, para su propio beneficio personal. Jesús le dice que no está dentro y era un erudito de la palabra. Cuidado con eso. Alguno ponga atención a ello. Si supieras cuán bueno es Dios, si supieras el plan que tiene para ti. Es como pensar, al no entender esto, es como pensar aquel que va a pedir trabajo y el día que pide trabajo, cuando está presentando el currículum, antes de que lo terminen de leer, él dice, oiga, ¿y aquí cuándo dan vacaciones? Pues no, agarra el currículum y váyase. O sea, viene llegando a pedir empleo, ya me preguntó cuándo tiene días libres. O sea, no sirve para esto. En el reino de Dios es más estricto. Aquí hay una cabeza que es Cristo. Y tú y yo estamos dentro de un cuerpo y vivimos o morimos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien bendiga a Cristo. Entonces, esta es la tentación que traían o la prueba que querían ponerle. ¿Cómo se vence esa tentación? Se vence con el amor de Dios y con la generosidad. Primero, a manera de paréntesis, Jesús ya había hablado antes alrededor del escriba o al escriba sobre los dos mandamientos más grandes. ¿Cómo vences esta tentación de la soberbia y de la codicia? La soberbia la vence es amando a Dios. Él es primero, Él es Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el que está sentado en el trono. Todas las cosas existen por Él y para Él, y nosotros de Él somos. Lo primero lo vences la soberbia amando a Dios, y la codicia la vences amando a tu prójimo. ¿Te alegras cuando a tu prójimo le va bien? Dices, sí, hermano, porque es mi marido. No, espérate. ¿Te alegras cuando aquella otra persona que no tiene relación contigo prospera? ¿Te sentirías bien si aquella otra persona con la que no tienes relación y quizá no es tu mejor amigo ni el que mejor te cae, Dios lo bendijera y le hiciera bien? Si te alegras de eso, has librado tu corazón de codicia. La idea de esto es que te mantengas limpio en ello, con estos dos mandamientos. Voy a ponerte un ejemplo para librarnos de esa soberbia y todo eso que a todos los seres humanos hemos probado en ello. Cuentan por ahí una fábula que un día fueron a vender un burro, y cuando lo llevaron a la venta donde estaban todos, está el burro ahí, le preguntan al burro, oye, ¿y tú de qué estirpe eres o qué clase? Pues había caballos ahí, lo ven al burro. ¿De dónde eres? Mi padre era un caballo de carreras, dice el burro. Mi padre era un campeón del derby, él corría. Y entonces el que lo va a comprar dice, pues como que está medio, a ver, vamos a ver. Se sube en el burro y trata de correr, le da espuelazo y el burro no se mueve. Le jala las orejas y no se mueve. Se baja y lo empuja y no se mueve. Ya ven cómo se ponen los burros, ahora no me muevo. Hay gente así, ¿verdad? Pues ahora no, dicen algunos. Hasta que yo quiera, así. Entonces
Entonces aquel comprador le dice: ok, cuando estés parado, presume que eres hijo de un caballo de carreras, pero cuando tengas que moverte, reconoce que vienes de una mula o de una burra, por decirlo así. Quiero que entiendas esto. Quiero que comprendas esto. Como creyentes tenemos una genética del cielo, pero en este mundo seguimos envueltos en carne. Y aunque nos sentimos príncipes por el rey que nos engendró, seguimos viviendo como siervos por nuestra condición presente. Delante del Señor te postras y reconoces que Él es Dios, y delante de los hombres reconoce a tu hermano como superior a ti, porque Dios también lo ama a él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguno me está entendiendo al respecto de esto? Por favor, amados, el segundo ejemplo que pone Jesús es la viuda pobre. Enseguidita Jesús habla acerca de una viuda pobre que dice que llegó aquella y vio dos monedas de centavos, y Jesús le elogió. Ustedes conocen la historia. Ella ha dado más que los ricos. Los ricos habían dado mucho más, y Jesús dijo: no, ella ha dado más. ¿Cómo me deshago de la codicia? Con la generosidad. ¿Por qué dio más? Fácil. Porque los demás dieron lo que sobraba, ella dio todo lo que tenía. Te decía hace un momento, ¿no es maravillosa la manera como Dios mide? Dios está midiendo no lo que se dio, sino con cuánto se quedó. Impresionante. Como ella no se quedó con algo, dijo: ella dio todo, ella dio más. Como otros dieron lo que sobró, entonces dijo el Señor: ellos dieron muy poquito, porque se lo guardaron todo. Interesante. ¿Quieres ser libre de codicia? Sé generoso. Sé generoso. No voy a levantar una ofrenda. Generoso con tu hermano, generoso con tu familia, generoso en todos lados. Por Dios, suelta, que te será dado. A Yahvé presta el que da al pobre, dice la Escritura. El alma generosa será prosperada. Claro que sí. La Escritura dice también que Él te bendecirá. Toda dádiva también. Gloria a Dios. Alguien bendiga a Cristo de todo su corazón. Debo concluir, y con una ilustración al respecto de la viuda pobre nos va a ayudar a entender esta última porción, para ser libres de ese problema que todos. ¿Por qué Dios pide? No necesitas así, pero tú sí necesitas aprender a soltar. Te ayuda a ti, no a Dios. A ti te ayuda. Y una ilustración nos va a ayudar mucho. Había un pastor de ovejas, animalitos de ovejas, que se quedó un poco ciego, ya no veía bien. Y entonces estaba en su tiempo de trasquilar las ovejas, de cortar la lana, y estaban pasando las ovejas. ¿Sabían ustedes que hay una oveja principal que le llaman la oveja Judas? La oveja Judas es la que va primero y las demás la siguen. Entonces tienen que meter nomás al corralito y todas vienen atrás, así lo hacen. Y entonces pasa la primera y empieza a trasquilarla tranquila. No se mueven, no pelean, no muerden. Ellas se dejan. Incluso se sienten bien por el calor, etcétera. O sea, les gusta eso. Y son así como perritos que tienen una relación con su pastor. Es interesante eso. Y entonces está trasquilando una a otra. Pues ¿cómo no va sucediendo que se metió un cerdito entre las ovejas? Ustedes saben, ahí andan buscando y se metió atrás de ellas. Entonces llega donde está el pastor trasquilando ovejas, y cuando llega ahí el cerdito, pues no tiene lana. Entonces aquel hombre ciego, pues está, nomás la tocó, agarró la trasquiladora, le empieza a dar, y empieza el cerdito, hace unos gemidos y unos gritos y unos alaridos. Si han visto cómo matan un cerdo, ustedes saben el relajo que sea. Un escándalo tremendo. Dice: mira, no tiene nada de lana y es el que más chilla. Así sucede también. Así sucede también. Solamente aquel que tiene problemas de dinero es el que más se queja. El que no provee ni para su hermano, ni para su casa, ni para la obra de Dios, ni para el necesitado, es el que más llora respecto de dar. Alguien bendiga a Cristo de todo su corazón. Creo que lo has entendido. Es que cuidemos el corazón, amados. La palabra de Dios nos muestra en este capítulo que seremos probados. Habrá trampas de religiosidad, de una falsa política, de escepticismo, de humanismo, de soberbia, de codicia. Seremos tentados en todas estas cosas. Habrá trampas tratando de impedirnos el desarrollo de la fe. No tienes por qué perecer en esto. No tienes por qué quedarte. Fuiste llamado a cosas mejores. Quiero invitarte para ir a cosas mejores que quedarte atado en ello. Ponte en pie, por favor. Podemos vencer todas estas trampas en el nombre del Señor Jesús.
Podemos vencer. Vamos, es tu momento. Alguien necesita venir aquí al frente y decirle a Dios: Señor, de verdad necesito cambiar mi perspectiva de lo temporal y lo terrenal a lo eterno. Estás en este momento, ven por favor, oremos juntos. Vamos a decirle a Dios: Señor, de veras necesito aprender a pensar desde lo eterno, desde la condición celestial y no terrenal. Si tan solo entendieras las escrituras y el poder de Dios. Ven y dile a Dios: Señor, ábreme un entendimiento espiritual, que pueda percibir las cosas eternas, que no me quede atado allí. Atrévete, ven y dile a Dios: Señor, necesito abrir mi mente. Atrévete, ven. Alguien más necesita. Cambia hoy la perspectiva. No estoy diciendo que somos irresponsables y no trabajamos. No estoy diciendo que las cuestiones de esta vida no las atendemos. Todo lo contrario, lo atendemos mejor. Lo atendemos sin fatiga, sin cansancio, sin preocuparse, sin afán, libres. Porque no es lo mismo trabajar estando sentado en este mundo a trabajar sentado en los cielos. Es muy diferente, muy diferente. Atrévete, ven, atrévete. El resto de la iglesia, si no vas a pasar, a lo mejor no es tu situación, levanta tus manos al cielo ahí donde estás y ora y adora al Señor. Pero si necesitas, ven, porque los invitamos al altar, porque es una forma simbólica de rendirse delante de Dios para hacer decisiones, arrepentimiento, cambios. Eso es lo que hacemos. Volver a empezar, arrepentirnos de algún asunto específico para salir de esa trampa. Ven, atrévete. Algo maravilloso está Dios por hacer contigo. Algo precioso quiere hacer Dios contigo. Créele al Señor, créele a Dios. Atrévete, ven. Cuán bueno es Dios. El resto de la iglesia adora al Señor. Adora a Dios. Adora al Señor. Quiero que gobiernes mi vida. Te doy el sacrificio. Ha pasado al frente, entrégate a Dios. Rinde toda preocupación. Yo quiero que gobiernes. Suelta toda angustia. Confía que Él es poderoso y sabe lo que hace. En tu voluntad. Todo dolor y toda aflicción, suéltala. Tú eres libre. Fuiste hecho para la eternidad. No te preocupes. Estos pocos años terminarán, pero eternamente serás como el Hijo de Dios. La iglesia adore a Dios, que siempre vivas en su voluntad. Vamos, adora, adora. Sí, Señor. Vamos, abre tu boca y dilo. Te doy el sacrificio a ti. Ríndete ante el Señor. A los que pasaron al frente se van a librar de todo eso de una manera bien sencilla. Lo que te aflige, lo que te afana, lo que te preocupa, cierra tus ojos, escucha mi voz y piensa en esto. ¿Y qué si no hiciera Dios el milagro? ¿Y si no te sana? ¿Si no te bendice? ¿Si no te prospera? ¿Y qué si te murieras hoy? ¿De verdad vale la pena sufrir tanto por eso? ¿Qué si hoy pasaras a la eternidad y te presentaras delante de Dios y pudieras ver su rostro y recibir la herencia que será tuya por la eternidad y ser transformado en un ser glorioso de luz, maravilloso, sin limitación, sin dolor, sin aflicción?
¿Qué si hoy pasaras a la eternidad? Te estás preocupando por algo que te fue dado para entrenarte, no para matarte, para desarrollarte, no para destruirte. Así que dile a Dios: Señor, aunque no me bendijeras, tú eres mi Dios. Aunque no hicieras ninguna cosa buena adicional para mí, lo que ya has hecho es suficiente. Así no me bendijeras más, estoy bendito por toda la eternidad. Así que no me voy a preocupar, enfrentaré el problema. Y si se soluciona a mi favor, te adoraré. Y si no se soluciona a mi favor, te adoraré de todas maneras. Porque lo único que me va a preocupar es nuestra relación, que tú y yo estemos bien. Atrévete. En el momento en el cual te sueltas en la cruz, estás a 3 días de tu resurrección. En cuanto le dices a Dios: consumado es, puedo soltarme, puedo dejarme caer en tus manos, inmediatamente empieza el proceso de tu resurrección y de tu gloria. Suéltate en Él, no te preocupes más. No pienses más en el problema y que si tu hijo, que si tu esposo, que si el trabajo, que si la salud. Suéltate en Dios. Descansa, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Descansa, no te va a sobrevenir mal, ni plaga tocará tu morada. En Él estás seguro. Escóndete en Cristo y te irá bien. Descansa en el Señor, suelta lo que te preocupa, porque el que pierda su vida la hallará. Suéltalo, simplemente di: Señor, estoy completo en ti, estoy lleno en ti, no me falta nada en ti, estoy feliz en ti, tengo todo en ti. Ten por seguro que Dios te va a sorprender, porque cuando tú te das a Dios, pon atención a eso, tú que estás aquí al frente, cuando te das al Señor, Él se da a ti. Cuando te retienes, Él también. Así que la medida de tu bendición va a ser la medida de tu entrega. Suéltate ya y no te preocupes más. Que lo cantamos una vez más, una declaración de fe. Quiero que gobiernes mi vida, Señor.